Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta mañana en el espacio Mega QM. Como saben, en este espacio nosotros buscamos escuchar a los principales expertos, conocedores de nuestra economía, de nuestro país, para ir evacuando las distintas dudas que nos van apareciendo y sobre todo para enfocarnos y ayudarnos en el proceso de toma de decisiones, ¿no? La responsabilidad de gestionar empresas, de gestionar patrimonios en contextos como los nuestros, siempre son desafiantes y nos requieren estar muy informados. La coyuntura de este año trae muchas novedades, sobre todo porque nos viene llevando hacia un camino en el cual no estábamos acostumbrados, que es convivir con la volatilidad del tipo de cambio y de la tasa de interés. Nos hace pensar de otra manera, nos obliga a recordar los libros, volver a las bases y entender cómo funcionan estos escenarios. Por eso hoy traemos a un gran experto, un referente histórico de nuestro sistema financiero y profesor de muchos, doctor Arreazu, profesor mío de la facultad. Así que es un orgullo tenerlo de invitado esta mañana y que nos acompañe para ayudarnos a entender mejor este escenario, hacernos las preguntas correctas y poder entender mejor qué nos espera hacia adelante y qué decisiones tenemos que estar tomando. Buen día, Ricardo, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La verdad que es un orgullo tenerlo acá. Así que la idea es replicar un poco la modalidad que hemos tenido en otras oportunidades, escucharlo en primera parte con su exposición, con su presentación, y después yo voy a ir juntando y analizando las preguntas que nos van acercando los distintos oyentes y se las voy a ir transmitiendo después que termine la exposición. Así podemos hacer una etapa, unos 20 minutos, media hora de preguntas y respuestas. Así que le dejo espacio para que nos pueda compartir. Le agradezco de nuevo que esté con nosotros y vuelvo más adelante para conversar un poco y profundizar sobre los temas que usted nos esté trayendo. Bueno, gracias, buen día a todos, gracias por participar de este webinar. Mi presentación la voy a tratar de hacer más breve que lo normal, no más allá de 45 minutos, en un contexto donde hay mucha incertidumbre, tanto interna como internacional. Recuerden, Argentina es un país que se inserta en el mundo, los precios, digamos, internacionales, las materias primas vienen de afuera, las tasas de interés nos afectan. Entonces voy a ser muy breve en lo que es la incertidumbre de la economía internacional. Nosotros tuvimos un gran peligro, que era la posibilidad de que coincidan una guerra comercial con la explosión de una burbuja. Ese peligro ha disminuido, pero no ha desaparecido. Estados Unidos anunció una serie de políticas comerciales de aranceles bajo el supuesto de que su déficit es consecuencia que los demás se aprovechan de Estados Unidos, grosso error, digamos, y anunció unos aranceles estrafalarios como forma de negociar. La verdad es que llegó a acuerdos con pocos países, por lo que tuvo que anunciar en forma unilateral los aranceles que regirán para la mayoría de ellos, pero subsisten las dudas. A los países con los que no llegó a ningún acuerdo ni conversación le impuso aranceles superiores al 30% a partir del 7 de agosto. A los países con los que registra superávit comercial les impuso aranceles del 10%. Todos estos aranceles son inferiores a lo que él había anunciado el 2 de abril. Pero luego anuncia aranceles del 50% para importaciones de Canadá, México, Japón y Unión Europea, pero luego dice que no. En el caso argentino el arancel es el 10%, pero siguen las negociaciones. Hasta ahora no hay ningún acuerdo realmente firmado. Impuso un impuesto del 50% a la importación de cobre, de aluminio y de acero, con el argumento que garantiza la oferta no está adaptada a importaciones, pero luego lo restringió a ciertos subproductos. Luego le puso al oro, se lo sacó al oro. Impuso tarifas del 50% a Brasil, a pesar de tener un superávit comercial, por supuesto maltrato a Bolsonaro. Brasil dijo que impondrá medidas similares. Brasil se está acercando a China. Un juez de Estados Unidos, digamos, imputó al juez brasileño que, digamos, imputó a Bolsonaro, endureció la relación con Rusia, dijo en 1 o 2 semanas voy a tomar decisiones. ¿Por qué una? ¿Por qué dos? Ahora se reúne este viernes y logró la aprobación de un paquete fiscal con impactos muy inciertos sobre el déficit. El déficit fiscal de Estados Unidos es su principal problema.
es la razón por la cual tiene déficit externo. Hay gente que dice que lo va a mejorar, hay gente que dice que lo va a empeorar, no sabemos. Claro, los mercados reaccionan en función de expectativas. Entonces, la primera reacción de los mercados fue todas negativas. Las expectativas, tasas de interés, el precio de los activos y el tipo de cambio. Para que tengan una idea, las acciones habían bajado al mismo nivel del mismo mes del año anterior. El dólar cayó en relación al euro de 1,02 a 1,155, hoy estaba a 1,17, y en relación al conjunto de la moneda, el llamado índice DXY, digamos que había bajado casi 14%. Una cosa que la gente ignora es que como Argentina está atada al dólar, Argentina devaluó frente a todas estas monedas. Eso lo vamos a ver después cuando miremos el tipo de cambio real multilateral. Subieron las tasas de interés más largas. ¿Por qué? Porque hay incertidumbres con respecto a qué le va a pasar a la deuda pública de Estados Unidos. El PBI bajó en el primer trimestre del 2025, a pesar que no bajó el consumo ni bajó la inversión. Lo que pasó es que hubo un boom de importaciones. La balanza comercial se deterioró 52%, pero 92%. ¿Por qué? Porque todo el mundo reaccionó a la Argentina. Si creo que van a subir los precios, dígame que va a haber dificultades para importar, me anticipo. Obviamente eso sustituyó producción nacional, luego van a ver en la Argentina que pasó algo parecido, y al mismo tiempo, digamos, hizo bajar el PBI. Quedaron stocks. Habrá que ver cuál es el impacto en el segundo trimestre. Ahora, después de eso, las acciones volvieron a subir. Alguna gente dice por reacciones positivas por el acuerdo que nunca se firmó con China, pero en mi opinión es básicamente por la falta de alternativas. El valor de las acciones en Estados Unidos es más o menos 2 veces su PBI, unos 60 billones de los nuestros trillones americanos. Si yo me quiero deshacer de eso, ¿dónde voy? Voy al oro, hago subir el oro como subió, pero es chiquitito el mercado. Voy a las monedas, sí, subieron todas las monedas, sobre todo el franco suizo, pero es chiquitito el mercado. Normalmente debería ir a bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero resulta que el presidente del Council of Economic Advisors propuso que le pongan un impuesto a las tenencias de títulos públicos de bancos centrales europeos, de bancos centrales del resto del mundo. Una locura. Ah. Este es el problema de Estados Unidos. Esta es la recaudación fiscal. Este es el gasto. Obviamente, miren en la pandemia lo que pasó. Y este es el déficit. Estados Unidos tiene un déficit de 6,4% del producto. Tiene que emitir deuda para financiar eso porque no emite dinero. La contrapartida es que si eso sube más que lo que sube el PBI nominal, va subiendo la relación deuda-producto. Está el tema de la duda sobre la deuda de Estados Unidos. Todo eso, además que tiene que renovar 2 billones de dólares por mes. Una locura. Claro, esto afecta a todo el mundo. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario. Recuerden, el mundo no puede crecer más allá de 3,2, 3,3. El año pasado creció 3,2%. Para este año habían llegado a 3,3 el año pasado. Luego, con todos los líos, esto se bajó a 2,8. Ahora está en 3. Pero si miran por regiones y países, van a ver que Estados Unidos de 2,7 lo bajaron a 1,8 y ahora a 1,9. Europa está en 1 porque no puede crecer más allá de eso. Miren Japón. Toda la corrección fue en países emergentes. Si miran China, la subieron de 4 a 4,6. China ya no puede crecer al 5%. La nueva locomotora del mundo es la India, 6,4. Y acá figura Argentina con 5,5, que veremos después, digamos, cuánto es la tasa de crecimiento de este año. Para el año que viene están esperando una pequeña mejora. Todo el mundo está pensando en la inflación. Claro, y hasta ahora no se ha visto mucha inflación porque cayó el precio del combustible y cayó el precio de los alimentos. Pero si ustedes miran, esto es lo que se llama la inflación núcleo
de lo que mira la Fed, que es el Personal Consumption Expenditure, que lo quiere llevar al 2%, está en el 3%. Y esta es la inflación núcleo de total. Está claro que con este indicador la Fed no puede bajar todavía la tasa. Pero Trump quiere tasas de intereses nominales negativas, que es imposible para un país deudor, un país con déficit en cuenta corriente. Entonces, se enoja con Powell, lo quiere echar, pero no lo puede echar. Powell es el que realmente está actuando como check and balances. La Fed trabaja con dos indicadores, inflación y empleo. El desempleo está estable, pero hay otro indicador que es el desempleo neto. Desempleados menos pedidos de empleados, que es negativo por primera vez. Está bajando esa negatividad, pero todavía es negativo. Entonces la Fed no tiene por ahora, digamos, motivos para bajar la tasa. Esto es muy importante para el precio de las materias primas. Este es el tipo de cambio del dólar contra el euro. Obviamente hoy está en 1,17, no está en 1,15 como dice acá. Y esta es la relación entre las tasas de interés de los dos. ¿Qué determina el tipo de cambio? Cortísimo plazo, confianza o desconfianza. Corto plazo y dominante diferencial de tasa de interés, como lo pueden ver acá. Competitividad, larguísimo plazo. Claro, si ustedes miran, van a ver acá la desconfianza que hay en el dólar. Debería estar en 1,07 y está en 1,17, que es lo opuesto de lo que pasó acá. Yo creo que el mercado ya descontó una posible baja de tasa de interés o un posible lío para Estados Unidos. Por lo tanto, no veo demasiada volatilidad, no veo demasiado cambio de valor promedio. Claro, los miembros de la Fed, cada uno de ellos dice su propia proyección una vez por trimestre, para muchas variables. Yo le voy a mostrar algunas. Por ejemplo, crecimiento, esto es lo que pensaban en septiembre del 2024, ustedes verán que el promedio está entre 2,2 y 2,3. Fortalecieron en diciembre, bajaron en marzo y miren ahora en junio. ¿Y qué pensaban con inflación? Septiembre creían que ya estaba derrotada. Diciembre la aumentaron un poquito. Marzo, junio. Los miembros de la Fed piensan que la inflación va a subir y por lo tanto esa es la razón por la cual no están bajando la tasa. Pero además proyectan cada uno de ellos que esperan para la tasa. Acá tienen marzo del 25 de junio. 4 miembros esperaban que no haya ningún cambio, 4, 25 puntos, 8, 9 esperaban 50, 2 esperaban 75. Ahora subió la cantidad que esperan ningún cambio frente al resto. Mi cálculo es que puede haber una baja, a pesar que todavía no está garantizado. Para adelante, esto es lo que espera. A ustedes recuerdan, si baja la tasa, sube el precio de los bonos, digamos, pero acá lo que hay es desconfianza con respecto a la deuda de Estados Unidos. Si se calma esa desconfianza y se dejan de hablar tontera, podría mejorar. Con todo esto lo que le estoy diciendo es gran incertidumbre, gran costo para todo el mundo, pero no es explosivo. El cisne negro se debilitó. Pero ahora vamos a Argentina. En la Argentina, lo que primero que sabemos es que terminó la primera revisión del acuerdo con el fondo y me desembolsaron los 2.000 millones. ¿Qué dice el acuerdo? Fue aprobado, que se cumplieron todas las metas excepto la meta de reservas netas, se extendió un waiver, no habrá revisión en el tercer trimestre, la próxima revisión será en diciembre, para diciembre, que es febrero del año que viene, pero además, en materia de reserva, el fondo hizo varios cambios. Primero, eliminó los ajustadores, digamos que son los que cambian de reservas brutas a reservas netas, y cambió las metas. Entonces, me la pasó mucho para adelante a la meta, con lo cual me da a mí más aire. Además, se esperan 600 millones más de financiamiento de otros organismos internacionales, con lo cual el total estaría en 5.800 millones,
que es básicamente los 6.000 que se esperaban. O sea, esto viene exactamente como se esperaba. Acá tienen ustedes cómo funciona el esquema. Las reservas hoy en día brutas están cerca de 42.000 millones de dólares. Subieron de 24 a ese valor. Desde el 15 de abril subieron 18.545 millones, nada en el MULC, no hubo intervención. Todo esto es lo que me dieron los organismos internacionales. En cada fecha. Todo esto es para qué se usó ese dinero. Básicamente para bajar deuda pública. Esta es la suba de encajes contra estos depósitos que después van a ver la importancia que esto tiene, digamos, en materia de actividad económica. Y hubo otras que básicamente la cancelación de las rentas intransferibles y el ingreso del RIPO. Desde el 1 de julio, y pongo acá porque es la parte donde hubo ruido, al principio perdieron, ahora ganaron reserva, la mayoría porque entró la plata del fondo y del BID, pero simultáneamente hubo que pagar el cupón, intereses y principal de los bonos globales. Ahora, miren cuánto subieron los encajes desde el 1 de julio. Y otros. Argentina tiene 42.000 millones de dólares de reservas brutas. Para pasar a las netas tengo que sacar lo que no es del Banco Central. El swap con China, los encajes y las tenencias del sector público. Ahora estamos ligeramente positivos, veníamos de un nivel negativo. Pero lo importante es cuántas son las líquidas. Porque las líquidas, digamos, lo único que saco son los 15.000 millones no usados del swap con China. Todo el resto, aunque no sea mío, lo puedo usar en el caso de una crisis, como ya lo hemos usado Macri, digamos, Cristina, lo usaron todos. Entonces, calculemos 25.000 millones líquidos. Contra esos 25.000 millones líquidos de acá hasta fin de año y vencimientos de capital en dólares de 1.800 y vencimientos de intereses un poco más de 3.000, que eso están en las cuentas fiscales. Entonces, por este lado, al gobierno, si el gobierno se pone firme, es imposible ganar. Después veremos por el resto. ¿Ok? Pero eso que quede claro que es imposible ganarle. Para conseguir el dinero del fondo, abandonaron el sistema de devoluciones periódicas. Yo estoy completamente en contra de esa medida, digamos, porque mientras Argentina sea unidad de cuenta, el dólar tiene una importancia fenomenal. Y miren, en estos días comenzó a subir, está en la tapa de todos los diarios, todos los informativos, cada media hora, si se traslada precio, si no se traslada precio. Originalmente tuvieron suerte, cálculo, lo que quieran. El dólar fluctuó entre 1.100 y 1.200. Y el contado con liquidación bajó de 1.300. Pero luego se aceleró, llegó hasta 1.380 y ahora está bajando de vuelta. Si se comparan los niveles pre-acuerdo con los niveles a principios de junio, o sea, cuando estaba entre 1.100 y 1.200, como se eliminó el blend, el tipo de cambio efectivo para exportaciones subió 2% y el de importaciones 8%. Pero con el actual tipo de cambio, las exportaciones se devaluaron 18 y las importaciones 32. Pero además, el Banco Central publica diariamente lo que se llama el tipo de cambio real multilateral y el tipo de cambio nominal multilateral. Y el multilateral real se devaluó 23,8% desde fines del año pasado y se ubica al mismo nivel de fines de abril del 2024 y 31,5% superior al nivel de precio previo a la devaluación. Obviamente, no el bilateral con el dólar. El que afecta al nivel de precio es el bilateral con el dólar. El multilateral, lo que le pasa al dólar en el mundo, afecta a los precios de las materias primas, o sea que afecta indirectamente al nivel de precio. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero esta vez el
traslado a precio de la devaluación es menor. En mi libro yo puse que una devaluación exitosa se traslada a precio 90% en un año y una mal hecha 110. Y ahora viene menos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no solo el tipo de cambio afecta los precios de los comerciales. Los precios internacionales también. Y por ejemplo, el precio del petróleo bajó 20% y el precio del gas bajó. Además, hubo baja de precio de los productos agropecuarios. El segundo tema es que eliminaron el impuesto país y hubo una apertura económica. El tercer tema es que mucha gente había apostado que el tipo de cambio se iba a 3.000 y tenían sus stocks valuados a 1.800, 1.700, que le dio en su momento una ganancia, pero ahora no quieren reconocer la pérdida. Pero lo que van haciendo lo van bajando de a poco. Y el cuarto tema es que nadie sabe si el actual nivel del tipo de cambio es permanente o temporal. Eso explica por qué el traslado a precio fue chico. Claro. Este es el nuevo esquema cambiario. Ahí están las bandas, una locura. Esto es el contado con liquidación. Este es el oficial. Esta sería una banda interna. Parecería que hay una banda interna. Pero ¿cómo? Si el gobierno no interviene. Sí, sí. El gobierno se reservó la posibilidad de intervenir con otros mecanismos. Por ejemplo, mercado futuro, gran intervención el 7 de mayo, nada en junio, bastante en julio. Puede intervenir el mercado de pesos, el mercado de cambio, la contrapartida del mercado de pesos. Si yo saco pesos, automáticamente afecto el tipo de cambio. Por lo tanto, tengamos eso en mente. Y esta es la brecha. Yo en su momento dije, no puede haber brecha. Al eliminar el cepo para personas físicas, automáticamente, digamos, hay arbitraje. Y es exactamente lo que está pasando. Está muy aceitado el arbitraje y es muy importante cuando examinemos las cuentas externas, digamos, y las compras de divisas por parte de argentinos, a qué se está dedicando ese dinero. Va. ¿Cuáles son los efectos? Luego del acuerdo, el 9 de junio el gobierno anunció supuesta cambio en la política monetaria. En pesos dijo voy a recomprar los puts remanentes, recuerden que lo había querido eliminar, no pudo, ya lo eliminó. Iba a ser una licitación de BOPREAL, que vencerá en el 2028, la hizo, consiguió 800 millones de dólares. Yo la pregunta que me hago es, si la gente puede comprar en el contado con liquidación, ¿por qué van a ir al BOPREAL? Lo tercero es la eliminación de las LEFIs y es un cambio en la política monetaria. La política monetaria era como la de Estados Unidos. ¿Ok? El Banco Central compraba y vendía LEFIs a un precio determinado y fijaba la tasa de política monetaria. De golpe decidió cambiar, eliminar las LEFIs y ir a un sistema de licitación. Ahora el rumor de que va a ir a otro, de vuelta va a volver para atrás, porque este tema les hizo cometer el mismo error que cometieron en el mismo mes del año anterior. Luego dijeron, vamos a equiparar los encajes para distintos depositantes. Los fondos comunes de inversión eran más bajos, los voy a igualar. Tardaron, lo igualaron, pero simultáneamente lo subieron 5%. 5 puntos. Al subir los 5 puntos está sacando dinero, por lo tanto está claramente haciéndolo para el mercado cambiario, pero simultáneamente, como no son remunerados, le ponen al banco un costo y eso aumenta el spread. Ahora ustedes recuerdan que el resultado de poner la banda fue mi cálculo de inflación con el 1% era 18% para este año. Ahora estoy en 27 por la banda. Y lo que hizo es subir la tasa de interés y subir la volatilidad de la tasa de interés. El único beneficio que la gente no le puede decir estás atrasando el tipo de cambio. Pero se lo dicen de todas maneras. Entonces, la verdad, yo no puedo entender el beneficio que alguien me explique, digamos, porque no lo puedo entender. En dólares, dijeron, vamos a hacer una licitación de un repo, lo hicieron. Y el Tesoro hará colocaciones de deuda en pesos suscribible en dólares, dijeron que le iban a hacer una por mes, hasta ahora hicieron una. Y lo más importante es que el Tesoro va a hacer compra de grandes bloques de dólares.
¿Y esto por qué es importante? Están entrando capitales privados, YPF, Vista, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa, Sideral, Banco Macro. Esos sectores es porque tienen vencimientos de otras ON y otras obligaciones. Otra parte es porque necesitan peso y cuando lo venden es que sale el tesoro a comprar y sale a comprarlo a precio de mercado, no sale a comprarlo en la banda inferior. Y al mismo tiempo, digamos, el resto se lo quedan guardado para necesidades futuras. Entonces el tesoro estuvo comprando, originalmente anunció 400 millones, luego 1.000 millones más, sigue comprando, hay rumores que va a ser como Chile, digamos que va a comprar una cantidad diaria. Digamos, lo que esto implica es que el gobierno abandonó su deseo de que caiga la banda inferior para comprar, y el que lo va a estar comprando es el Tesoro, y las reservas netas van a aumentar puramente por operaciones en el mercado de capital. Miren lo que pasó monetariamente en el error igual al error que cometieron el año pasado. Del 25 de junio al 8 de julio, la demanda de base monetaria cayó en 1.705. 1.180 subió el público, acá está el aguinaldo, pero los bancos bajaron su encaje en 2,8 billones. ¿Para qué? Porque también, digamos, bajaron su tenencia de títulos públicos, todo para comprar LEFIs. ¿Ok? Cuando se eliminan las LEFIs, que te parece este es el volumen 15.500.000, esto para el argumento que no hay liquidez en el sistema. No, las LEFIs a los bancos le daban, digamos, liquidez automática, precaución, tasa de retorno. De golpe le sacaron las LEFIs. Entonces, el gobierno creía que todo iba a ir a títulos públicos, pero no fue a títulos públicos. Casi 10 billones quedaron en encaje de los bancos. Y como los encajes de los bancos son por numerales, lo que eso hizo es que sobrara plata y la tasa de interés se desplomara, justo cuando estaba subiendo el dólar. Vamos a explicar por qué subía el dólar. Hay factores estacionales, aguinaldo, turismo. Está un segundo factor importante, que es que el Tesoro estuvo comprando más de 1.000 millones de dólares. Por definición, eso hace subir el tipo de cambio y no se le ocurre nada mejor que bajar la tasa de interés en el momento que estaba subiendo el dólar. Y ustedes saben que los argentinos piensan en dólares. Cuando sube el dólar, no aumenta la oferta, baja la oferta. Claro, eso obligó al gobierno a revertir todo lo que estaba haciendo. Entonces salió a colocar títulos públicos, hizo otras operaciones para absorber, y los bancos bajaron su tenencia de liquidez. Claro, eso tiró a las nubes el tipo de cambio. Y si le agregamos el aumento de encaje, digamos, con la necesidad de constituir numerales, eso hizo que la tasa de interés se fuera a las nubes. Sí, claro, el tipo de cambio bajó. Entonces, primera conclusión, yo creo que el gobierno no va a dejar que el tipo de cambio toque la banda superior, que se sienten cómodos entre 1.250 y 1.320 y que van a hacer lo imposible para impedir que llegue a la banda superior. ¿Y qué instrumento va a usar? Política monetaria y intervención en el mercado a futuro. Monetaria y intervención en el mercado a futuro. Eso es lo que creo que van a hacer. Obviamente, a medida que se acercan las elecciones, más gente va a querer comenzar a cubrirse por si acaso. Yo creo que el gobierno, digamos, no le importa. O sea, lo que va a hacer es, su prioridad número uno es que no se le escape el tipo de cambio, digan lo que digan. Esa es mi opinión. Ya dije que no lo pueden forzar por la parte de deuda pública, ahora veremos si lo pueden forzar por la parte monetaria. El segundo tema es la obsesión de tener una meta de M2 privado transaccional. Es un agregado de peras y batatas. Aparte, el que lo decide la cantidad real es el público, no el gobierno. Y miren cómo había bajado. Y estas son las metas que todavía no las llegaron a cumplir.
¿Para qué pongo esta meta? Entonces hay algunos colegas que dicen, no, subió M2, digamos, hay inflación. Por Dios, eso es demanda, no es oferta. No cometamos ese. Acá lo Usted que me estaba dice, yo voy contando a... básicamente es el error de política monetaria, que es el mismo error del año pasado, donde básicamente, si ustedes miran la primera parte, van a ver que del 25 de junio al 8 de julio subió la demanda de billetes y moneda del público, pero los bancos bajaron el encaje, bajaron su tenencia de títulos públicos, todo para comprar LEFIs. Porque para el banco la LEFI le da liquidez, tasa de retorno, no paga ingresos brutos, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno decidió eliminar las LEFIs, la columna del medio, el 10 de julio, van a ver que, digamos, liquidó 15 billones de pesos. O sea que los bancos que decían que no tenían liquidez tenían un montón de liquidez. Esa plata el gobierno creía que iba automáticamente al sector público, pero fueron solamente 5 billones 600 al sector público y los otros 9 billones 700 quedaron en liquidez en el mercado. Y eso fue cuando se desplomó la tasa de interés. Ese desplome de la tasa de interés coincidió con que que el dólar había comenzado a subir. El dólar comenzó a subir primero por razones estacionales, el medio aguinaldo, los viajes de turismo, fue fortalecido porque el sector público salió a comprar el tesoro más de 1.000 millones de dólares y en ese momento se desploman las tasas. Obviamente el resultado es que subió el dólar y cuando en Argentina sube el dólar, automáticamente baja la oferta en lugar de subir la oferta. Ante esa circunstancia, el gobierno decidió intervenir de urgencia e intervino de las dos maneras que puede intervenir, en el mercado a futuro y en el mercado de pesos. Si mira lo que pasó en el mercado de pesos del 11 al 30, van a ver cómo, digamos, sube la tenencia de títulos públicos, digamos, el número negativo es porque estoy absorbiendo, abajo hay otras operaciones que hizo el sector público para sacar plata, el Banco Central, y miren lo que le pasó a la liquidez. Claro, ahí las tasas de interés se fueron a las nubes, pero esto coincidió con que subieron los encajes. Y la suba de encaje, digamos, hace que los bancos tengan que tener más numerales. Por lo tanto, digamos, eso hace subir más la tasa de interés. Eso tiene un montón de efectos que vamos a ver después, pero es exactamente lo mismo que le pasó cuando trataron de eliminar las LELIQs. No hubo coincidencia en el comportamiento de los bancos con el Banco Central. Lo que sí yo estoy completamente seguro es que el objetivo número uno en este momento, antes de las elecciones del gobierno, es que no se le escape el dólar, que no lo van a dejar subir hasta la banda superior y que simultáneamente están cómodos entre 1.250 y 1.320, que es lo que deberíamos verlo al tipo de cambio. Pero ¿cómo compra las divisas? Bueno, ya abandonó la idea de ir a la banda inferior, claramente lo está comprando el Tesoro, y el Banco Central va a hacerlo con operaciones de capitales, tipo RIPO y cosas por el estilo. Pasemos una más, por favor. Esto es lo que decía de la parte transaccional. No sé para qué ponen una meta de M2 transaccional cuando es un agregado de peras y batata y al mismo tiempo la cantidad real la determina el público. Y si ustedes miran la caída desde el año 2022 y el 2024 es enorme y apenas se está recuperando. Eso es para algunos colegas que dicen, no, están emitiendo. No, esto es lo que la gente demanda, no es oferta. Pero están todavía por debajo de la meta. Sigamos. Esto es la clave. Uno más. La clave es el superávit fiscal. Lo acaba de ratificar el presidente y está completamente, digamos, en la batalla política en este momento. Hasta ahora, la meta con el fondo era 1.3 del producto del superávit primario, Milei dijo 1.6, quiero retruco, están con 0,6 y algunos colegas están diciendo, bueno, pero eso es tramposo, porque no está incluyendo los intereses porque pone bono de cupón cero. Y eso es parcialmente cierto. Pero justamente, si yo voy a corregir un error de las cuentas públicas, corrijamos todos los errores de las cuentas públicas.
Entonces yo estoy escribiendo en este momento mi próxima columna, que se llama ¿Qué nos diría Fray Lucas Pacioli sobre las cuentas públicas argentinas? Entonces, recordemos lo siguiente. Lo primero que nos diría es, ¿verificaron que hay una consistencia entre la arriba de la línea ingresos menos egresos y abajo de la línea variación de patrimonio financiero neto? Donde ahí sí entran, digamos, los bonos con intereses. La respuesta es no, no hay coincidencia. Como no hay coincidencia en toda la historia argentina. Digamos, pasó cuando los militares hacían gasto militar en prevención a la guerra con Chile, digamos, pero no anotaban el gasto, pero sí anotaban la deuda. Pasó cuando Menem reconoció la deuda, digamos, de jubilación de Alfonsín, que estaba en la deuda, pero nunca la puso. Pasa cada vez que tenemos que pagar la pérdida de un juicio emitiendo bonos. Entonces, seamos correctos. ¿Cuál es más preciso, el arriba de la línea o el abajo de la línea? Claramente el abajo de la línea. Pero si vamos a hacer el abajo de la línea, también tomemos en cuenta otras cosas. Yo mencioné variación de patrimonio financiero neto, no mencioné variación de la deuda. El gobierno también tiene activos, títulos públicos que se, digamos, publican trimestralmente, depósitos en el Banco Central, depósitos en el sistema financiero. Por lo tanto, tomemos en cuenta eso. Tercero, tomemos en cuenta que siempre se ha ocultado superávit y déficit en el Banco Central, el famoso cuasi fiscal. Entonces no podemos dejar de consolidar las dos. ¿Por qué? Porque en este momento el Banco Central le pasó deuda al Tesoro. Entonces es injusto, digamos, ver lo que le pasó al Banco Central y al Tesoro sin ver el Banco Central. Cuarto, el Banco Central contabiliza sus tenencias de títulos públicos a valor de rescate. El Tesoro la contabiliza a valor nominal. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y vamos a la siguiente, este es el trabajo, ponga todas, faltan dos más. Y ahí viene el primer problema. ¿En qué unidad de cuenta la medimos? Claro, moneda nominal, en pesos. Casi nadie miden el déficit ahí, pero la deuda la miden en dólares. Pero nadie aceptaría un balance del sector privado que no sea ajustado por inflación con la inflación que tiene Argentina. Entonces, la segunda alternativa es medirlo en moneda constante. La tercera alternativa es medirlo en términos de dólares. El problema del dólar es que si se aprecia, si cambia el tipo de cambio real, cambia el valor en dólares de los deudas en pesos. Bueno, entonces la miramos como porcentaje del PBI, que también se ve afectado por la variación del tipo de cambio real. Por ejemplo, en este momento, el PBI en dólares son 750.000 millones de dólares. Si ustedes miran, en el consolidado, el activo son las reservas, los depósitos en otras entidades financieras y otras cuentas de activo del Banco Central. En el pasivo está la deuda neta del Tesoro sin el Banco Central, la base monetaria, los títulos emitidos por el Banco Central, las cuentas corrientes en otras monedas y otras cuentas del pasivo. Claro, si miran en peso, van a ver un deterioro del patrimonio, pero si miran en moneda constante, que es la parte patrimonial, van a ver una enorme mejora por el impuesto inflacionario. Entonces, claramente hay superávit fiscal. Si miran en dólares, van a ver que hay un aumento de la deuda neta en dólares. Pero si lo miran como porcentaje del PBI, que es la capacidad de pago que tiene un país, van a ver que mejoró 20 puntos el producto. Entonces, digamos, me parece inconcebible la manera en la cual estamos examinando las cuentas públicas argentinas. Sigamos, por favor. Debido a ese superávit, el gobierno anunció una baja de retenciones. Ya la había anunciado para el trigo, el siguiente, por favor. Ahora lo anunció justo para la cosecha gruesa antes de la siembra. Sigamos. El gobierno estima que esto me costará 1.000 millones de dólares. Mi propio cálculo me dice 600 millones hasta fin de año, 1.200 millones hasta el año que viene. Sigamos. El campo dice, esto no es suficiente para los que alquilan, pero yo nunca vi que el campo deje de sembrar. Sigamos.
Cuando uno tiene que pronosticar, digamos, tiene que ver que hay un mayor nivel de humedad en el suelo, de que los expertos dicen que estamos en un niño moderado y que estas bajas de retenciones deberían favorecer las perspectivas de la cosecha. Sigamos. Considerando todo esto, el costo fiscal sería apenas superior a 0,15 del producto. Una de las discusiones, ¿por qué le bajo al campo y no le bajo, diga, no le doy al jubilado? Muy sencillo, el campo me produce aumento de la producción e ingreso futuro. Lo otro es un aumento del consumo. Lo primero es lo que me va a permitir pagar lo segundo en el futuro. Bueno, en mis proyecciones alcanzaba para seguir bajando retención y para comenzar a bajar débitos y créditos. ¿Ok? Pero ahora viene la discusión en el Congreso. Pobres jubilados, pobre Garrahan. Todo es cierto, absolutamente cierto. Pero todo eso es un torpedo a la línea de flotación de la parte fiscal. Entonces, conclusión, vetó, va a tratar de mantener el veto, si no puede lo va a judicializar. En mi opinión, de acá hasta fin de año, digamos, no va a pasar absolutamente nada en las cuentas fiscales. Sigan. ¿Qué pasa con inflación? Primero, por favor, esta es la inflación núcleo, con la devaluación se fue para arriba, después va bajando, se había estabilizado, sigue bajando. Esta es la que decían que no podía bajar del 6%. Sigamos. Esto es básicamente precios regulados, que son las tarifas públicas. La diferencia entre las dos es el principal componente, comilla, del atraso cambiario. Si yo tengo que triplicar las tarifas en dólares, por definición voy a tener, digamos, una apreciación del tipo de cambio real. Una más, por favor. La tercera tiene mucho que ver con lo que ayudó al gobierno, los estacionales, que fue muy mala en marzo, pero luego mejoró, sigamos. Y esta es la total. ¿Qué se espera para este mes? Entre 1,8 a 2. ¿Qué se espera para el mes que viene? 2,5 por el tipo de cambio. Sigamos. Ahora, hagamos un análisis más preciso. Argentina no publica cifras desestacionalizadas. Todo el mundo dice marzo fue malo, 3,8, pero marzo incluye 27% de aumento de colegios e incluye el aumento del precio de la carne, que está fuera de equilibrio. Si yo le saco una más el precio de la carne, y si yo le saco ahora la educación, esta es la verdad. Marzo no fue malo, abril fue malo. Y hoy estamos claramente para abajo. Una más. Este es el precio de la soja en moneda constante de 1960. Miren por favor cuánto era en 1972, cuánto es ahora. Obviamente estamos en uno de los niveles más bajos en términos reales, no en términos nominales, fue el año, digamos, 2000-2001. Ahora, ustedes se dan cuenta que la diferencia es básicamente el triple, cuádruple. Sigamos. Una más, maíz. Una más, arroz. Una más, carne. Una más, pollo. Actividad económica. ¿Se está desacelerando? Perdón, faltaba una más. Este es el EMAE. Es el indicador de actividad mensual de actividad económica desestacionalizado. Oh, sorpresa, en el mes de abril fue el máximo histórico. La mayoría de la gente me dice, pero estás loco. El INDEC está mintiendo. Ya no, no está mintiendo. Lo que pasa es que cada sector se compara consigo mismo. Y la inmensa mayoría de los sectores no está en su máximo histórico. Una más. Acá tienen ustedes el último dato de mayo con estacionalidad, cuál fue el máximo histórico y en qué año lo consiguieron. Claro, agricultura está a 24,4% de su máximo histórico, pesca 58%, el único que está en su máximo histórico es energía, industria manufacturera 22% por debajo, digamos, construcción 25,7% por debajo, hoteles y restaurantes 26,3%. Entonces, todo el mundo se mira con respecto a su máximo histórico.
El problema es que nunca se dieron los máximos históricos en forma simultánea. Miren la fecha a la derecha. Entonces, a mí se me ocurrió hacer el cálculo, ¿qué pasaría si todos los sectores estuvieran hoy en su máximo histórico? Y eso me da un PBI 14% más alto que el actual en términos reales, y en términos de dólares me daría un PBI superior a 850.000 millones. Por supuesto, nunca se va a dar. ¿Ok? Sigamos. Esto es las cuentas nacionales. Cuarto trimestre contra primer trimestre contra cuarto desestacionalizado, creció 0,8, interanual creció 5,9. Ahora, miren los componentes. Importaciones en volumen 42,5, consumo privado 10,6 cuando todo el mundo dice que cayó el consumo. ¿Cómo se explica esto? El consumo incluye turismo, compra de autos, compra de moto, compra de bienes durables. Y eso creció en niveles cercanos al 60 al 100%. Si yo estoy comprando eso, me queda menos plata para comprar otras cosas. Y al mismo tiempo, si compro en crédito, tengo que pagar el crédito y no tengo plata para otras cosas. Entonces, lo que eso muestra es una tremenda heterogeneidad, que ya voy a volver. Pero quiero ir al último. Inversión, 28,8%. Pero ¿cómo si hay capacidad ociosa? ¿Cómo voy a estar invirtiendo? El único sector que no tiene capacidad ociosa es el energía. Pues la respuesta es muy sencilla. La mayoría de la gente cree que esta situación es temporal, que el tipo de cambio se va a ir para arriba, que van a volver a cerrar la economía y que es una oportunidad de comprar máquinas importadas. Ya van a ver cuando vean la balanza comercial, 90% de aumento. Sigamos. Una más, por favor. Esto es 2023, 2024, 2025. Pues lo que ustedes están viendo es que la economía se estancó a partir del mes de abril. O sea que todo esto de que se está estancando es cierto. Ahora tenemos que ver qué es lo que explica que se estancó. Para este año los dos factores que iban a dar crecimiento es variación de movimientos de capitales y el tema de crédito contra depósito. Pues lo que está pasando es que las dos están menos activas de lo que se esperaba, pero sobre todo crédito contra depósito, y ya voy a explicar por qué. Sigamos. Una más, por favor. Esto es para que miren la heterogeneidad. Miren, 2024 el que más creció fue agricultura, 32,3, pero miren la industria manufacturera, 8,8 de caída. Miren, construcción, 17,5 de caída, comercio, 7,2 de caída. Para este año esperamos exactamente lo opuesto. Miren la última columna. Van a ver que agricultura 3,1, que manufactura está creciendo 5,8, 5,7, perdón, que construcción está creciendo 8,2, que comercio está creciendo 9,7, pero las grandes sorpresas son hoteles y restaurantes y servicios financieros. Servicios financieros es obvio, digamos, es un error mío, digamos, que se mire con el crédito y está creciendo crédito, por lo tanto creció. Restaurantes y hoteles, cuando el turismo se está yendo afuera y todo el mundo dice que están cerrando restaurantes. Bueno, acá el tema, básicamente, sí, están cerrando restaurantes porque habían abierto una cantidad enorme de restaurantes. Y el mercado no da para todo. Pero el total de restaurantes está subiendo. Entonces, lo importante ahora es cómo va a seguir esto para adelante. Hasta ahora todo esto es rebote, no es crecimiento. Una más, por favor. Ya para ir terminando esta parte. Todo el mundo dice, bueno, se acabó. Sector externo. Claro, si yo comparo el acumulado de 6 meses, miren el balance comercial, pasó de 10.700 de superávit a 2.800, casi 8.000 menos. Y si miran el energético, apenas subió 1.000 millones. Si miran las importaciones, subió 34,6, 9.496, y las exportaciones casi nada. Ahora, las importaciones están exactamente en nuestro cálculo. Las exportaciones están por debajo, básicamente porque muchos sectores demoraron las exportaciones en el campo. Enero y febrero venía creciendo 40% el volumen, y luego en marzo, cuando se armó el lío cambiario, pasó a 12 negativo. Ahora, miren por favor la parte de volumen de importaciones.
Bienes de capital, 70%. Bienes intermedios, poco, 13%. Cae energía. Accesorio para bienes de capital, 47%. Miren consumo, 69%. Y miren automotores, 134%. Pero quiero también que miren los términos de intercambio. Sí, los precios de exportaciones cayeron, sobre todo los agropecuarios. Pero miren por favor la caída de precios de importaciones. Entonces, en general, estamos en el peor momento de la balanza comercial. Uno más, por favor. Sigamos todos ahí. Miren los precios internacionales, como cayeron frente al año pasado, pero ahora están estabilizando. Una más. Tengo que pronosticar cosecha. Es una bola de cristal, pero sé algunas cosas. Pero si miran abajo de todo, la variación del valor de la cosecha en el 24-25 fue casi nula, 46 millones, y ahora son 6.185. Esto es lo que va en el año, digamos, octubre-septiembre, que es el año agrícola. Entonces eso lo vamos a ver en la balanza comercial gradualmente hacia el año que viene. Con todo esto, digamos, una más, uno puede pronosticar, esta es la balanza comercial desestacionalizada, la azul son las exportaciones y las importaciones. Claro, miren la roja cómo subió las importaciones, pero miren los últimos 3 meses y miren exportaciones. ¿Ok? O sea que el peor momento ya fue, pero de todas maneras estamos por debajo del año pasado. Sigamos una más. Esta es la cuenta corriente cambiaria, caja. Una menos, por favor. Una menos. Ahí está. Ahí están los famosos 8 meses consecutivos de déficit. Ahora miren, junio. ¿Cómo es esto? Claro, pongamos ahora la balanza de vengada. Cuando la roja está por arriba del azul, me estoy endeudando en este periodo básicamente por no me dejaban pagar. Luego estuve pagando cuando el azul está por arriba de la roja y ahora parecería que me estoy endeudando de vuelta. No, esto es como me pusieron un límite para el tema de las retenciones, la gente registró, pagó los dólares y pagó los impuestos, las retenciones, en junio, pero no lo exportó. Eso va a aparecer en las exportaciones ahora de julio y de agosto. Y si agrego uno más, esto es si saco cuánto del turismo lo están pagando con sus propios bolsillos. Ahora vamos a la siguiente. Una más. Esta es la compra de divisas por parte del sector privado argentino. Desde que se abrió el cepo, 9.000 millones de dólares. ¿Qué hicieron con esa plata? 3.700 fue a depósitos, de los cuales se prestaron 1.000, y para comprar esto tuve que bajar, digamos, mi tenencia de pesos. Resultado, digamos, si sumo pesos y dólares, el crédito fue menor al crecimiento de depósito. Eso es netamente recesivo y eso explica gran parte del estancamiento. Otra parte sirvió para arbitraje con el contado con liquidación. ¿Y quién compraba en el contado con liquidación? Los que tienen que pagar dividendos y regalías, que no tienen por qué esperar si no hay brecha. Lo tercero lo tienen bajo el colchón o lo dedicaron para financiar su viaje de turismo o la compra de bienes durables. Ninguno de esos factores es permanente. Sigamos. Una más. Y con esto voy a terminar. La cuenta corriente de la balanza de pago es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Si gasto de más tengo déficit, si tengo de menos tengo superávit, lo puedo dividir en sector privado y en sector público. Si el sector público está en equilibrio fiscal, solamente puede haber déficit en cuenta corriente si el sector privado está en déficit. Y para que el sector privado esté en déficit, alguien lo tiene que financiar. Si me financian de afuera, se deteriora la cuenta corriente, mejora la cuenta capital, no afecta a la balanza de pago. Si me financian, digamos, con mi propio colchón, pasa lo mismo. La única manera de tener un problema es de que caiga la demanda de pesos o de títulos públicos que me obliga a emitir, o sea que financio internamente las compras de afuera, o que rompan el equilibrio fiscal.
Y ese es el segundo cisne negro que se está convirtiendo en un cisne blanco, que es el énfasis y el esfuerzo que están haciendo para romper el equilibrio fiscal. Si no se rompe el equilibrio fiscal, podemos tener fluctuaciones temporales, pero no podemos tener crisis de balanza de pago. Bueno, con eso termino. Perdón, digamos que usé 10 minutos de más, pero se había cortado, digamos, la comunicación. Y ahora estoy listo para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Muchas gracias, Ricardo. Ahí me conecto de nuevo para empezar a transmitirle las preguntas. La verdad es muy clara su presentación como siempre. Voy a empezar con el sector externo, con la primera parte que comentó de Estados Unidos. Y ahí básicamente usted comentaba que esperaba un recorte de tasa para este año, que todavía no estaban dados los fundamentos para que la Reserva Federal avance en esa línea, pero que el gobierno federal, con un número de déficit alto y con una tasa real positiva, presionaba para que ese proceso se acelere. Ahí una de las preocupaciones que tiene el mercado es que si llega ese recorte de tasa más forzado por presiones políticas que por convicción de la Reserva Federal o por datos económicos, se da un escenario negativo para Argentina que sería que la tasa de corto plazo baje, porque la Reserva Federal la baja, pero no la de largo plazo, ¿no? ¿Cómo está viendo los fundamentos de la economía de Estados Unidos hacia adelante en términos de inflación, qué necesidad de tasas reales tiene y demás, como para tratar de entender ese equilibrio, ¿no? Donde un escenario que por ahí podemos pensar que es bueno para nosotros, que baje la tasa de referencia, no se termine de consolidar porque no es lo suficientemente sólido. El planteo es correcto. Yo creo que la Reserva Federal no va a ceder a las presiones políticas. Es el único check and balance que está funcionando. Ahora comenzó a funcionar bastante bien el secretario del Tesoro y no importa lo que diga Trump. Lo pueden llegar a correr, pero en mayo del año que viene. Ujú. Dentro de los miembros de la Fed, solamente dos miembros están pidiendo la baja tasa de interés. Uno la está pidiendo hace un montón de tiempo. Solamente dos. Todo el resto está en contra. Aprovecho para decir que uno de los miembros de ese Comité de Política Monetaria es el presidente de la de la Reserva Federal de San Luis. Se llama Alberto Musalem, hijo de un argentino, compañero mío de toda la primaria, la secundaria y de todos los lugares, digamos, y él está en contra de la baja de la tasa de interés. Segundo lugar, Trump, su análisis del sector externo, si fuera alumno mío y usted fue alumno mío, digamos, saca cero. Entonces lo que hay que ver es si realmente, digamos, lo hace como estrategia negociadora o lo cree. Si el arancel me resolviera un problema del sector externo, Argentina nunca habría tenido un problema del sector externo. El problema de Estados Unidos es que gasta de más el sector público y el sector privado no ahorra, y no han atacado el principal problema que tienen, que es el problema del envejecimiento, que es el principal problema del mundo. Yo digo que quizás bajen una tasa porque se está debilitando el mercado laboral. Para ustedes habrán visto que acaban de echarla a la que publicó la última estadística porque no le quedaba bien al gobierno. O sea, cada vez se parecen más a Argentina. Si bajan la tasa de interés va a subir el dólar. Si sube el dólar, subirían los precios de las materias primas. Hasta ahora no han subido a pesar de la devaluación del dólar, básicamente porque los otros factores que demanda la recesión están compensando ese efecto. Yo creo que lo que va a pasar afuera en realidad va a afectar muy poco a la Argentina. Quizás afecte cuando vuelve al mercado de capitales el gobierno, pero el problema es que el gobierno no puede acceder al mercado de capitales por un problema político interno. El viejo país no baja porque la gente de afuera dice Argentina no cambió. Digamos, qué sé yo, digamos, la pregunta más frecuente que yo recibo es ¿por qué esta vez va a ser distinta? Y no tiene respuesta. Digamos, la única es la situación fiscal, pero aún eso lo quieren romper. Entonces yo diría, digamos, la parte internacional sirve para las inversiones que uno tiene afuera, va a ser poco impacto en la Argentina. Sí, uno miraba sobre todo por este punto, ¿no? ¿Cómo incide eso para que Argentina pueda volver al mercado de capitales a una tasa razonable, teniendo en cuenta que esa tasa es ese costo
de una tasa larga en Estados Unidos, más ese riesgo país que usted mencionaba que no bajaba, con ese argumento que hoy el equilibrio fiscal tan importante como explicó en la última parte de su presentación es un activo del presidente y de su equipo económico y no todavía un activo de Argentina en su conjunto. Bien Eh, expresado, bien expresado. Perfecto. Bueno, a partir de ahí la idea es profundizar un poco en el mercado local. Tenemos ya muchas preguntas de la audiencia sobre ese tema. Primero voy a tomar un tema de tipo de cambio que planteó, que es que no se sentía cómodo con la flotación a partir del 11 de abril, que no lo veía como un paso positivo para Argentina por las implicancias que tenía, que todavía ser una economía que piensa y mide todo absolutamente dolarizado. No sé si quiere profundizar ese aspecto porque hemos visto por otros lados muchas opiniones distintas con respecto a esa flotación. A ver, yo soy un ex flotador. Como toda persona educada en Estados Unidos, lo que me enseñaron es que la flotación es el mejor sistema, los especuladores, los estabilizadores, todo. Y yo formaba parte de un grupo Bergenstock, donde estaban los máximos expertos en el tema y yo era ahí el gran defensor de la flotación. Hasta que vine a Argentina, ya un poco antes, cuando estudié Panamá y estudié otros países, y me di cuenta que en realidad todo depende de las características estructurales de cada país. En la inmensa mayoría de los países, la unidad de cuenta es su propia moneda. La inflación es el mecanismo de ajuste del mercado de la unidad de cuenta. Por lo tanto, la famosa frase es un fenómeno monetario es puramente porque el dinero es la unidad de cuenta. ¿Qué pasa cuando la unidad de cuenta no es la moneda nacional o hay como mínimo dos unidades de cuenta? Entonces, este gobierno, este programa al principio acertó con la doble ancla. Se apresuraron, quizás por presión del fondo, en poner bandas limitadas, pero anchas. Dentro de la banda estoy flotando, cuando llego a las bandas, digamos, el tipo de cambio fijo. Es interesante, no lo dije, a medida que se aproxima el tipo de cambio a la banda superior, se vuelve muy atractivo el carry trade, porque la posibilidad de suba del tipo de cambio es mucho menor a la tasa de interés. Y entonces comienzan a entrar capitales, que es lo que está pasando ahora. Pero me le agrega volatilidad a todo. El tema de que si todos los precios están determinados internamente no es cierto. Suponga usted un país que 100% de los bienes sean comerciables. En ese caso, los precios están determinados por los precios internacionales y el tipo de cambio. Ujú. ¿Y cómo afecta la política monetaria? Al balance cambiario. ¿Ok? Eso es América Central, son los países con economía abierta. Los países con economía cerrada es mucho más la influencia que tienen los precios domésticos. Argentina es mitad y mitad, pero además el dólar es unidad de cuenta. Entonces, cuando el dólar deje de ser unidad de cuenta, a mí me importa un pepino lo que le pase al dólar. Pero la prueba que no dejó de ser unidad de cuenta es que en cuanto subió, estuvo en todos los diarios, en todas las tapas, en todos los análisis y la pregunta que me acaban de hacer. ¿Ok? Es lo que le pasó a Israel en su momento. Era dolarizada, quiso dolarizarse, de hecho no pudo. Entonces hizo un programa fiscal muy duro, monetario muy duro, pero el primer año intervino masivamente en el mercado cambiario. Cuando la gente se olvidó del dólar, ahí yo puedo hacer lo que quiera. Usted va a Brasil, intente pagar con dólares, digamos, un taxi, lo sacan corriendo. Intente pagar en un negocio, vaya a Chile, vaya a México. Esos son países que no son bimonetarios. Países bimonetarios son Uruguay, Perú, Turquía. Entonces hay que entender cómo funciona una economía bimonetaria y nosotros todavía seguimos siendo bimonetaria. Pero más aún, el gobierno la quiere convertir de derecho en bimonetaria. O sea, que tenga curso legal el dólar. Entonces, seamos muy cuidadosos en estas cosas. Hasta ahora el impacto que causó, el negativo es que subió la tasa de inflación y la volatilidad en tasa de interés. El positivo es que la gente ahora no puede decir que el gobierno está atrasando el tipo de cambio, pero lo dice de todas maneras, porque si interviene en el futuro, interviene en peso. ¿Qué quieren? Bueno, ahí justo
planteó un tema que era para mí uno de los más importantes que teníamos para esta mañana, que es entender estos movimientos en la tasa de interés. Te decía, tenemos un esquema de flotación donde arriba del techo de la banda el tipo de cambio es fijo y la tasa de interés tiene que volverse muy atractiva. Por lo tanto, uno entendía que la tasa necesaria para ese equilibrio, en la medida que me acerco al techo de la banda, tenía que ser más baja. Y post eliminación de las LEFIs nos hemos encontrado con algo que por ahí el mercado no esperaba, que era el tipo de cambio acercándose al techo de la banda y la tasa de interés subiendo mucho, no bajando, para tratar de generar ese movimiento. ¿Cuánto entiende que esto tiene que ver con la eliminación de la ventanilla de liquidez que estaría volviendo ahora? ¿Cuánto con la credibilidad de ese techo de la banda o cuán sostenible lo ve el mercado en el tiempo? Te menciono los dos factores fundamentales. El primero, ya le dije, un tema estacional y el gobierno, digamos, no coordinó la transición de las LEFIs a otros títulos públicos y tuvo que salir desesperado a resolverlo con enormes fluctuaciones en la tasa de interés. Segundo lugar, es obvio que cuando se acerca a la banda superior aparece el estabilizador automático. Digamos, el carry trade es una apuesta entre tipo de cambio y tasa de interés. A medida que tengo menos expectativa de suba de tasa de interés, pero ahí la gente comienza a dudar, pero ¿cómo va a ser para vender cuando esté en la banda superior? Seguramente ahí se va a ir arriba a la banda superior. Es interesante, la revisión con el fondo, acaban de ratificar las bandas y que pueden intervenir en las bandas sin ningún tipo de problema usando las reservas que tienen. Pero la gente sigue con dudas. Entonces, al seguir con dudas, está la apuesta todavía. Claro, sube la tasa de interés, digamos, eso genera una cantidad de otros impactos. Mi cálculo es que el gobierno no va a dejar subir la tasa, mientras sigan las expectativas negativas, va a estar la tasa, pero no va a dejar subir el dólar. Mientras sigan las expectativas negativas, la tasa va a estar alta, pero poco a poco el carry trade va a comenzar a cambiar el sistema y va a bajar la tasa. Ahí mencionó un tema importante, que es que el gobierno no quiere movimientos bruscos en el tipo de cambio antes de las elecciones. De hecho, uno entiende este movimiento que se dio en abril como disipar ese riesgo que uno tiene en todo año electoral, que es que el día después de las elecciones hagan algún ajuste con costo político y que no lo hagan antes. Se anticipó ese ciclo, flotaron en abril, trataron de eliminar ese riesgo. No nos estamos encontrando ahora de nuevo con ese estrés, digamos, con un mercado que empieza a ver al gobierno como tratando de contener el nivel del tipo de cambio, como usted decía, interviniendo en futuros, ahora lo está haciendo cuando el precio de futuro está arriba del techo de la banda, pero tratando de generar un equilibrio entre tipo de cambio y tasa de interés que el mercado lo está viendo como forzado. ¿Ok? En primer lugar, el mercado siempre quiere más tipo de cambio más alto. Y como eso hace bajar el salario real, después se quejan que cayó el salario real y que cayó actividad económica. Entonces quieren las dos cosas que no se pueden dar al mismo tiempo. Cuando el tipo de cambio no va a donde quieren que vaya, entonces vienen las quejas. Entonces comienzan 8 meses consecutivos de déficit en la balanza cambiaria. Digamos, miren cómo está deteriorando, miren cómo suben las importaciones. En realidad, cuando uno mira, digamos, yo acabo de decirle que el tipo de cambio real multilateral de Argentina de principio de año se devaluó 24%. ¿Usted lo vio escrito en alguna parte? Lo hemos escrito, Cuando el, nosotros lo venimos siguiendo, pero es cierto lo que dice. cuando el tipo Eh, de cambio en Brasil se fue a 6,28, ¿qué es lo que dijo todo el mundo? Nos matan. Que te parece toda la temporada de turismo tuvo cerca de ahí. Ahora está en 5,40. ¿Te vio algo escrito sobre eso? no, ¿Ok? sobre eso. Claramente hay una cantidad de posiciones en el tema. Digamos, yo insisto, si yo quiero bajar la inflación, tengo que dejar de emitir y tengo que estabilizar el tipo de cambio. Si el tipo de cambio no está estable, no voy a tener baja de la inflación. Y si no hay baja de la inflación, políticamente este gobierno se ve completamente debilitado. Entonces ahora la gente está diciendo, no, porque después de las elecciones va a ser el ajuste que hace falta. ¿Pero qué ajuste? Si el ajuste más importante que el fiscal ya lo hizo. Claro, tiene que hacer las reformas estructurales. No, la gente piensa, no, después viene el salto cambiario. ¿Para qué? ¿Ok? Yo, perdón lo que voy a decir. Esto lo copia un amigo.
Digamos, es como si el petizo pidiera que le devalúen el metro. ¿Ok? En lugar de 1,50 mide 3 metros. Claro, el otro que medía 2 mide 4. ¿Ok? Lo que tenía que haber pedido es una hormona de crecimiento. Argentina es el segundo país en el mundo con más devaluación acumulada desde 1960. El primero es el Congo. Claramente ninguno de los dos es el país más rico del mundo. Lo que teníamos que pedir es darme la hormona del crecimiento, que es bajarme digamos, el costo argentino. Dejemos, digamos, de actuar sobre las variables nominales, actuemos sobre las variables reales. Si pensamos en términos de variables reales, hoy nos encontramos con una tasa real que está pagando el Tesoro y que se traslada con niveles mucho más altos a la economía, que el Tesoro está pagando 20 puntos de tasa real si lo miro en el mercado secundario, y de ahí para arriba el resto de los segmentos. ¿Qué implicancias tiene eso para la economía real en términos de proyección de crecimiento o qué riesgo le ve también desde el punto de vista fiscal cuando miraba el endeudamiento del Tesoro y el patrimonio neto que usted analizaba hace unos minutos? Bueno, vamos por pedazos. Si el argentino piensa en dólares, lo que importa es la tasa en dólares. Durante el comienzo del programa, la tasa era completamente negativa en términos reales, pero era muy positiva en términos de dólares y venían entrando los capitales. En un momento se apresuraron en bajarla demasiado, tuvieron problemas, digamos, pero de todas maneras. En una economía normal, el orden de las variables debería ser tasa de interés en peso, inflación, devaluación. Ese debería ser el orden y ahí debería salir cuánto es la tasa real. Dado el riesgo país, la tasa en dólares debería ser aproximadamente 9% y la tasa real en peso debería ser 7%. Nosotros estamos con 20% justamente por un problema de desconfianza. Eso me hace acordar, década del 90, era presidente del Banco Central Folchini, hubo una apuesta como esta y Folchini pasó la tasa de interés mensual del 100 al 200%. ¿Ok? Claro, duró una semana. Acá está durando un poco más. Si dura más, causa daño. En una economía donde el crédito es menos del 5% del PBI, no me causa un daño tremendo a la economía, me causa un daño tremendo a ciertos sectores, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, mi cálculo es que esto debería ir bajando a medida que baje la incertidumbre. Pero de la misma manera, yo creo que el riesgo país tiene que bajar a 500 y sigue en 700. La respuesta es que, digamos, ¿cómo sé yo que no vamos a dar marcha atrás en todo? Que la política quiere que den marcha atrás en todo. ¿Ok? Bueno, ese es el riesgo argentino. Y mientras ese riesgo subsista, las tasas de interés van a ser muy altas y la presión sobre el dólar va a ser muy alta. Perfecto. Esta semana el Tesoro cambió un poco su política para el manejo de la tasa de interés, ¿no? Tiene vencimientos de deuda en pesos muy grandes, contenedores que están mayoritariamente medio obligados por necesidad, digamos, a mantenerse en esos activos, no estamos poniendo en duda el roleo, pero venía convalidando tasas en esas licitaciones cada vez más altas. Ahora puso un cupo máximo para esta licitación en los dos primeros tramos, como presionando un poco al mercado para que vaya un poco más largo y estaría reabriendo esta ventanilla de liquidez. ¿Esto lo ve como un cambio permanente, como una preocupación del gobierno por ese nivel de la tasa real, o lo sigue viendo como medidas tendientes a transitar con el tipo de cambio calmado este proceso hasta las elecciones? Yo creo que todavía no tienen bien definido cuál es la variable de control. Usted sabe que el sistema económico está sobredeterminado, hay que fijar una variable nominal y dejar flotar las otras dos. En flotación fijo la cantidad de dinero y dejo flotar la tasa de interés y el tipo de cambio. Ujú. En convertibilidad fijo el tipo de cambio y dejo flotar la cantidad de dinero y la tasa de interés. Y en Estados Unidos fijo la tasa de interés y dejo flotar el tipo de cambio y la cantidad de dinero. La manera en que funciona Estados Unidos es que fijo la tasa de política monetaria y los bancos pueden venir
y descontarme o colocarme las diferencias que tienen, que era cómo estaba actuando el Banco Central a través de las LEFIs. De golpe, decidieron pasar a otro sistema. Ya no hay más tasa de política monetaria. Lo que voy a hacer es hacer licitaciones, voy a manejar la cantidad de dinero, ¿ok? Tipo lo que hace México. Pero no le funcionó. Entonces ahora están parcialmente volviendo al sistema de fijar tasas de interés. Pero cuando le fijan un cupo, digamos, para ir a la licitación, también le están diciendo que le estoy fijando la cantidad de dinero. Yo creo que Argentina, digamos, no está en condiciones de manejar, digamos, la economía por la tasa de interés. No está en condiciones porque el crédito es muy chico, pero tampoco está en condiciones de dejar que la tasa de interés fluctúe de esta manera. Entonces, el sistema anterior para mí era superior a este sistema y las LEFI funcionaron, digamos, bien. Están buscando cuál es el mecanismo, digamos, para adecuarlo a sus creencias. Perfecto. Sigo leyendo un poco las preguntas de la gente y hay varias vinculadas al nivel de reserva y a la acumulación de reservas, ¿no? Te mencionaba la importancia del equilibrio fiscal como un activo consolidado y no solo del gobierno. Y otro de los temas que uno escucha mucho en el mercado es esto, que el central no tiene la cantidad de reservas necesarias y por eso la incertidumbre. ¿Cómo ve esta meta de acumulación de reservas hacia adelante y cuán relevante ve ese proceso para poder lograr bajar el riesgo país y consolidar el ancla fiscal? Definamos por pedazos. Una cosa son las reservas brutas, los 42 mil millones de Ujú. dólares. Otra cosa son las netas, que son las propias del Banco Central, que tengo que sacar los 20.000 del swap con China, los casi, digamos, 17.000 digamos, de los encajes, y tengo que sacar lo que pertenece al Tesoro. Y esa era el negativa, estoy cerca de cero. Por ese lado, el Banco Central le es muy difícil acumular reservas, porque la única forma de acumular reservas es que aumente la demanda de pesos. Pero si ellos solo compran en la banda inferior, digamos, le va a ser extremadamente difícil. Entonces, solamente pueden acumular sus reservas a través de operaciones como los repo, operaciones de estos bonos que coloca, digamos, es la única forma de acumular reservas. Luego están las reservas líquidas, en donde yo puedo usar los encajes y puedo usar la plata del tesoro, y como el tesoro tiene superávit, el tesoro es el que está comprando. Brasil pasó de 50.000 millones a 350.000 millones de reservas entre el 2004 y el 2011. Entonces todo el mundo dice, claro, precios altos, superávit externo. No, tuvo 118.000 millones de dólares de déficit externo en cuenta corriente. Todo fue la cuenta capital. La única manera que Argentina acumule reserva, el Banco Central, es por la cuenta capital. Y yo soy partidario que Argentina tenga 100.000 millones de dólares de reserva, y yo no hubiera puesto esa banda inferior, yo hubiera comprado todo lo que me ofrezcan a 1.100, digamos 1.150, yo lo hubiera comprado. ¿Ok? Bueno, ahora están haciendo eso, pero que lo compre el Tesoro, que aumenta las reservas brutas, pero que no aumenta las reservas netas. Bien. Y voy a una última pregunta que tiene que ver con el nivel de endeudamiento del Tesoro y esa estructura de la deuda, ¿no? Uno ve que hoy la deuda del Tesoro está, cuando miro la deuda de mercado, neteo Banco Central, prácticamente tengo la mitad en dólares y la mitad en pesos. Y dentro de la mitad de la deuda del Tesoro en pesos tengo una parte importante, alrededor de, si no me equivoco, 150 mil millones de dólares equivalentes, 165 billones de pesos que están venciendo dentro de los próximos 12 meses. ¿Es esto un riesgo para este equilibrio, para este esquema que está planteando el equipo económico? Eh, ¿Qué opina de ese stock de deuda? Ok. Primero vamos a ver el nivel de la deuda bruta. Lo primero que tengo que hacer es, si yo voy a tomar un dato a fin de año o a fin de periodo, tengo que tomar el PBI a fin de periodo. Y la deuda bruta son 62% del PBI.
De esa deuda, el propio sector público tiene 231.000 millones de dólares. Y luego tengo lo que tiene organismos internacionales, que eso no puede correr. Entonces tengo en realidad la deuda en el mercado, sea pesos o dólares, sea en manos de argentino o de extranjero, es 19% del PBI. Nada. El problema es que como somos estafadores seriales, un dólar de deuda, la gente quiere saber cómo lo voy a pagar. Y ustedes verán que están diciendo, bueno, el año que viene vencen 11.000 más los intereses, digamos, y están pidiendo. Eso es parte de la confianza. De esa deuda, una parte importante está en pesos, porque hicieron política monetaria con el Tesoro no necesitaba colocar de deuda porque tenía superávit. Entonces lo que hacía es colocaba y la contrapartida de eso lo colocaba en el Banco Central como depósito o en el sistema financiero. Esa es la deuda que vence. Una parte de esa deuda está con cupón cero. Pero cuando uno quiere mirar el impacto de la tasa de interés, tiene que mirar toda la composición por moneda, por tipo digamos, si es por ser, si no es por ser. Entonces, la parte que realmente se ajusta por tasa de interés es una parte pequeña del total. Ahora, yo tengo los vencimientos. Sí, sí, en agosto vencían 70.000 millones, pero la inmensa mayoría lo tenía el propio sector público. ¿Ok? Me quedan 26.000 millones. La confianza o desconfianza es lo que me va a hacer que la gente renueve o no renueve. Y como el gobierno quiere que renueve una cierta cantidad, usa la tasa de interés. Por eso es que subió la tasa de interés. Entonces el gobierno va a dejar en el mercado puramente lo que haga falta. Y si la gente no quiere renovar, le va a subir la tasa de interés. Eso es lo que va a hacer. Perfecto. Muchas gracias. Le dejo un último minuto si quiere hacer algún resumen, alguna conclusión. Un poco las preguntas que quedan tienen que ver hacia adelante, si post elecciones se está viendo esto que plantea, más equilibrio del tipo de cambio, menos volatilidad de tasa de interés, más consolidación del crecimiento. Preguntan mucho sobre las probabilidades de éxito que usted venía planteando para este modelo, cómo las está viendo ahora. Lo dejo que haga un cierre con los temas que le Ok. gustan. Todo lo que hemos estado discutiendo es cortísimo plazo. Y gran parte de esto se define en la próxima elección, pero no todo. La próxima elección dirá si el gobierno consolida, consigue más votos, no consigue menos votos. Eso hay que, los analistas políticos que dicen que va a conseguir más votos, más diputados, más representantes, pero que ninguno va a conseguir lo suficiente como para tener mayoría, con lo cual van a tener que seguir haciendo alianzas. Lo único que hace es consolida la parte de los vetos. El gobierno, creo, que define tres etapas. La primera etapa es la estabilización macroeconómica, la segunda es las reformas estructurales, para lo cual necesita apoyos, y la tercera la llaman la batalla cultural. Olvidémonos de la tercera. Corto plazo, desequilibrios macroeconómicos, eso es lo que hicieron. Reformas estructurales, pocas, porque no tienen el poder, digamos, para hacerla, están comenzando a hacerla, además este es un país federal, digamos, la mitad del gasto y los impuestos están en las provincias. Yo también lo que hago permanentemente es mirar el mediano y largo plazo, porque hasta ahora es todo rebote, si baja la inflación, si no baja la inflación. Y en el mediano y largo plazo, yo di una charla hace un tiempo en Tucumán, que se llama Soñando en una Argentina posible. Entonces, cuando todo el mundo me decía, le digo, mire, la palabra soñando es el énfasis, porque Argentina es el país de las oportunidades perdidas. Sí, tiene unas oportunidades fenomenales. Energía, todos sabemos, las únicas dos cosas nuevas que hay en la energía es la declaración de Marín, que se quedó corto en las perspectivas del sector externo energético. Está, digamos, el segundo barco, digamos, de Pan American, están los cuatro barcos de YPF,
Y ahora están comenzando con los temas, algunos que no teníamos en cuenta, que es cambiar la producción de urea, profértil, y el tema de la separación de líquidos del gas, que Vaca Muerta tiene mucho más líquidos, pero para eso hay que hacer una gran ampliación, que fue una anunciada por Mega y la otra anunciada por Plus Petrol. Todo eso viene un poco más lento, pero viene avanzando. Por ejemplo, en el mes de junio, petróleo, la producción de petróleo creció 16% y de gas 7% frente al mismo mes del año anterior. Pero viene un poco más lento con algunos conflictos y con algunas quiebras. El segundo tema es minería. Yo siempre dije, tenemos 70% de los Andes, es imposible que todos los minerales estén del otro lado. Bueno, Argentina fue el caso del perro del hortelano. Y ahora comenzaron a descubrir, y yo diría que lo más importante de todo acá hay que tener mucho cuidado con las fake news. Por ejemplo, salió uno de los diarios, digamos, de un yacimiento de oro gigantesco en Salta, eso es mentira. Pero Filo del Sol, que fue comprada por la principal cobrera del mundo, cuando dieron los recursos, son 5 veces más grande que lo que creían que tenían. Es el descubrimiento más grande en 30 años y quizás el más grande de la historia. Pero eso toma 7.000 millones de dólares como mínimo 3 4 años. Con lo cual, y además tiene oro, tiene plata, tiene todo ahí. Entonces, todo eso se basa en la confianza. El RIGI ayuda, pero quieren ver si Argentina no me va a dar vuelta todo de vuelta. Entonces, yo puedo seguir con la agricultura, puedo seguir con la construcción, pero cuando termino, en esa charla en Tucumán dije, ¿qué probabilidad le doy de éxito? 30%. Pero ¿cómo si tenemos todos los recursos? Siempre lo tuvimos. El problema es la falta de sentido común de mis compatriotas. Entonces, con el acuerdo con el fondo superó. Ahora estoy en 50%, pero todavía tengo 50% de probabilidad que fracase. ¿Ok? Y no me voy a jugar, digamos, escuchando algunos argumentos que escucho por ahí, no me voy a jugar que Argentina cambió. Cambió un pequeño grupo de personas, pero la inmensa mayoría de los argentinos siguen pensando exactamente de la misma manera. Así que ese es mi comentario final. Perfecto, la verdad un placer escucharlo, siempre muy claro con todos sus conceptos. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta mañana y bueno, a todos los que estuvieron del otro lado también les agradezco por haber estado ahí, por acompañarnos en este espacio Mega QM y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, como les decía más temprano, esta charla va a estar colgada en YouTube, así que la pueden seguir ahí y nos pueden seguir en las redes para ir estando al tanto de todas las novedades, todos los informes y los nuevos eventos que tenemos por delante. Muchas gracias, doctora Riazu. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Gracias, Rodrigo. Disculpas a todos por la interrupción.